Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana, hoy un poquito más temprano por algunos compromisos, pero no quería dejar de hacer este video para poderles compartir de lo que Dios tiene para nosotros esta semana, hoy con el tema Bájate del árbol, bájate del árbol. Acompáñame a dar la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar el entendimiento a este tema. Padre, hoy te queremos dar gracias en esta tarde porque tú nos permites reunirnos como cada semana para seguir aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que nos des revelación al tema que vamos a ver el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bájate del árbol y vamos a ver la historia que viene en la palabra de Dios, cómo Jesús habla con una persona y cómo toda su vida de esa persona, de ser uno, se transforma completamente siendo otro. Y esto lo vamos a poder encontrar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lo voy a leer y luego lo vamos a desmenuzar paso a paso. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la historia de Zaqueo y de Jesús. ¿Sí? Vamos a desmenuzar estos versículos que acabo de leer para que nos demos cuenta cómo nosotros también podemos ser como Zaqueo y cómo podemos hacer que Jesús venga a nuestra vida. El punto número uno es, Dios no es un Dios de casualidades. Dios no se mueve por casualidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 1 que dice, habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces Dios no es un Dios de casualidades. Dios hace todo con un propósito. Dios cuando va a tocar a una persona, cuando la va a cambiar, cuando va a sanarla, todo es a base de un propósito, ¿verdad? Entonces él sabía, Jesús sabía que en esa ciudad de Jericó había un hombre que necesitaba ser tocado por él para que su vida cambiara. ¿Cuántas veces o tú te has puesto a pensar si tú eres ese Zaqueo que necesita ser tocado por Jesús para que tu vida cambie? Que tú eres ese Zaqueo que necesita ser tocado por Jesús para que tus pensamientos, para que tu vida dejen de ser como eran hasta el día de hoy y de ahora en adelante se alineen a lo que Jesús quiere. Entonces, es Dios, no es un Dios de casualidades, no es una casualidad, no, Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Te voy a hacer ahorita una pregunta. ¿Cuál es tu condición el día de hoy? ¿Cuál es tu condición? Vamos al versículo número 2 de lo que acabamos de leer. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. A ver, Zaqueo era jefe. Él tenía gente a su cargo, ¿verdad? Para cobrar los impuestos y Zaqueo trabajaba para los romanos.
y para su pueblo pues no era bien visto, ¿sí? Entonces él ganaba dinero deshonestamente, cobraba de más a los impuestos a su pueblo, ¿sí? Y la pregunta que yo te hacía es, ¿cuál es tu condición? ¿Has detectado que tu condición al día de hoy ha afectado a otras personas? A lo mejor tú no eres recaudador de impuestos como Zaqueo, pero a lo mejor tu actitud o tu vida, ¿verdad? Ha afectado a otras personas, pero para mal. Con tus actitudes, con tus acciones, con tus respuestas, con todo, tus gestos, todo, ¿sí? A lo mejor tú has afectado a otras personas y por eso esas personas pues ya no te voltean a ver con buenos ojos, ¿verdad? Porque a Saqueo su misma gente no lo volteaba a ver con buenos ojos. Entonces hay que identificar si nuestra actitud que tomamos ante la vida, ante los retos, ante las cosas que Dios nos dice, para trabajar con nuestro carácter y todo, hay que ver si nuestra actitud es la correcta o estamos contaminando a otras personas de lo que nosotros estamos cargando. La misma palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. Pero realmente de tu corazón está emanando vida o está saliendo otra cosa completamente que estamos afectando a las personas de nuestro alrededor. Punto número 2. La necesidad te lleva a la acción. La necesidad te lleva a la acción. Vamos a leer el versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Sí? Entonces Zaqueo había escuchado la fama que Jesús ya tenía, que había sanado leprosos, que había levantado a Lázaro de la tumba, que le había regresado la vista a los ciegos, que sanaba a los enfermos, que él lo había escuchado. Entonces, la necesidad te lleva a la acción. Si yo estoy necesitado que mi vida cambie, porque hasta ahorita no ha sido lo que yo esperaba, la necesidad lleva a la acción. ¿Qué quiere decir? Ve, ve y busca a Jesús. Ve, a ver, oye Ricardo, ¿cómo le hago para encontrar a Jesús? Pero necesitas moverte, no quedarte estático, no quedarte nada más ahí, esperando a que Jesús llegue. Zaqueo no se esperó a que Jesús llegara. Zaqueo fue al encuentro de Jesús. Y él decía, bueno, están hablando del Jesús que hizo estos milagros y sí, necesito conocerlo. Él me va a ayudar a que mi vida cambie. Él es lo que necesito para que yo pueda cambiar. ¿Sí? Entonces, tienes que salir de tu área de confort. ¿Quieres conocer a Jesús? Ve y búscalo. Sal de tu área de confort. No esperes a que Él llegue. No, búscalo. En ese mismo punto 2, que es la necesidad te lleva a la acción, podemos ponerle como inciso A, dice, superar impedimentos. Vamos al versículo 3 también, porque dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A ver, Zaqueo tenía un impedimento. Él era chaparrito. Dice que era pequeño de estatura. Y la demás gente pues era gente alta. Entonces él no podía ver cara a cara a Jesús como lo veían los demás. Entonces él tenía que decidir o tomar una decisión. O no lo volteo a ver o busco la manera de poderlo ver. No quedarme ahí parado. La acción. Entonces Zaqueo dijo, ¿qué necesito hacer? Ah, me voy a subir a ese árbol. Por eso el tema de la plática es, bájate del árbol. Zaqueo se tuvo que subir a ese árbol. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que pudiera ver a Jesús, para que pudiera conocerlo, para que lo pudiera ver, saber cómo era. ¿Qué reacción tendría Jesús?
al ver a Zaqueo. ¿Qué árbol es el que tú te tienes que subir para ver a Jesús? A lo mejor ese árbol es la oración. A lo mejor ese árbol es dejar el orgullo y meterte más a leer la Biblia. A lo mejor ese orgullo, ese árbol puede ser dejar todas tus comodidades por buscarlo más a Él. Y Zaqueo lo hizo. Imagínate, él tenía la facultad de decir a su gente, oigan, pues háganme un espacio aquí, porque él tenía poder. Él era una gente conocida. Mas sin en cambio él dejó su ego y se subió a un árbol para ver a Jesús, para conocerlo. ¿Verdad? Inciso B de ese mismo punto número 2 es: desea verlo con el corazón. Zaqueo ardía de ganas de ver a Jesús. Y fíjate lo que dice en el versículo 4. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo tenía un interés en conocer a Jesús. Es más, tenía un interés de hablarle. Él sabía que Jesús era lo que necesitaba en ese momento Zaqueo para que su vida cambie. Entonces hoy yo te digo que tienes que poner acción para conocer a Jesús, como lo hizo Zaqueo. Ve a ese árbol, súbete, que nada te impida, que nada ni nadie, ni las circunstancias, ni lo que estés pasando ahorita, que nadie te impida conocer a Jesús, ir a su encuentro. Acuérdate, Jesús no viene, tú tienes que irlo a buscar, si no Jesús se va a pasar de largo, se va a pasar de largo. Pero Zaqueo puso acción, acción, ¿por qué? Porque sabía que era su oportunidad. Punto número 3. Jesús sabe quién eres. Jesús sabe quién eres tú, Jesús sabe quién soy yo. ¿Sí? Veamos lo que dice el versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate cómo Jesús sabía quién era. O sea, cómo Jesús, por eso te digo que Dios es un Dios de propósitos. Jesús no le habló a toda la gente que estaba a su lado, ni los que le gritaban, no. Él entró a Jericó con un solo objetivo. Se llamaba Zaqueo. Pero porque él sabía que Zaqueo tenía esas ganas de conocerlo y que su vida cambiara. ¿Cómo están tus ganas el día de hoy para que tu vida cambie? ¿Le hablas a Jesús? ¿O como Job, nada más de oídas te había escuchado? Nada más de oídas. Pero Zaqueo sabía que ahora lo tenía de frente. Era su oportunidad. Y hay veces que hay oportunidades en la vida y no las tomamos. Las dejamos pasar. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Zaqueo, baja, que es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Cuál es tu casa el día de hoy? Sí, tienes tu casa donde tú vives, sí, pero Jesús donde quiere posar es en tu corazón. Esa es la casa que le interesa a Jesús, no la de ladrillos, la de tu corazón. Fíjate que ahí en el inciso 3 puedes hacer, punto 3, puedes hacer inciso A. Jesús sabía quién era Zaqueo. O sea, a Jesús no le importó saber que Zaqueo era un recaudador de impuestos, que era un ladrón, que le robaba a la gente, que... Eso no le importó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no te va a etiquetar. Y el ser humano acostumbra mucho a etiquetar. Ahí va el que hizo esto, ahí va el que hizo esto otro, ahí va el que... No, Jesús no etiqueta. ¿Sí? Jesús no estaba viendo el pecado de Zaqueo, estaba viendo la persona que quería salir de ese pecado. Y por eso fue por él. Inciso B, dice, el deseo era mutuo. Zaqueo necesitaba de Jesús para ser sanado,
para dejar esa vida corrompida, corrupta, y Jesús lo quería sanar, y Jesús lo quería ayudar. Por eso entró a la ciudad y por eso lo buscó, y ese era el único objetivo de Jesús: ir y arrebatar a Zaqueo de las tinieblas, del mal que estaba. Y ese es el objetivo que quiere Jesús para ti y para mí. Quiere sacarnos de esa vieja naturaleza pecadora, de esos problemas, de esas situaciones que no nos dan paz, y quiere traernos al camino de Dios. Quiere darnos una nueva vida. Por eso, el interés era mutuo. Recuerden que Jesús nunca le dijo a toda la gente: oigan, voy a ir a la casa de cada uno de ustedes. Nada más le dijo a Zaqueo. Y hoy te está diciendo a ti y a mí: baja de ese árbol porque quiero posar en tu casa, en tu corazón. Te está diciendo: ya deja tus preocupaciones, ya deja todo eso malo, ya deja todo ese pecado, y hoy quiero comenzar una nueva vida contigo. Punto número 4. Nunca más vas a ser el mismo. Mira, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, nunca más vuelves a ser el mismo. Es más, no puedes ser el mismo. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero encuentro, así como lo tuvo Zaqueo, así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvo los discípulos, no puedes volver a ser el mismo. No puedes. Y si eres el mismo, es porque entonces no tuviste un verdadero encuentro con Jesús. Entonces el punto número 4 es: no puedes ser el mismo. Nunca más vas a ser el mismo. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sí? Al conocer a Jesús, Zaqueo tuvo un verdadero encuentro con él. Pero, ¿sabes? En el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús, hubo una transformación. Porque Zaqueo aquí estaba hablando de que si le había robado a alguien, pues él les iba a regresar hasta 4 veces más de los que les había robado. Pero en tu caso a lo mejor no es el robo. A lo mejor es la amargura, a lo mejor es la falta de perdón, a lo mejor es el desinterés por las cosas de Dios. Pero cuando tienes ese encuentro con Jesús, tu vida cambia. Y entonces Zaqueo decía: yo voy a restituir el daño que hice. Cuando Jesús y tú tienes ese encuentro verdadero, pues vas a tener que restituir daños que tú has ocasionado. Pero cuando tú lo haces, tú mismo te estás liberando de esa carga. A lo mejor vas a tener que destituir esas faltas de perdón que no habías dado. A lo mejor el Señor te va a pedir que vayas y que tú seas el que pidas perdón. A lo mejor va a venir personas y tú vas a perdonar. Pero esto es una decisión, no es un sentimiento. Zaqueo no tomó un sentimiento. Zaqueo tomó una decisión. Por eso el punto 4 dice que tú, cuando tienes ese encuentro con Jesús, ya no puedes ser el mismo de antes. Tu vida tiene que cambiar, pero tiene que cambiar para bien. ¿Sí? Entonces, en el inciso 4, puedes ponerle, punto 4, perdón, puedes poner inciso A: pudo experimentar la salvación. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús te quiere dar la salvación. Jesús quiere que tú seas salvo, pero no nomás por decirlo con tu boca: yo soy salvo. No, realmente quiere que seas salvo. Realmente quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Realmente quiere que tu vida cambie. Realmente Jesús quiere que dejes ya esa vieja naturaleza y que empiece una nueva naturaleza en ti, pero de la mano con Él. Entonces, como ves, muchas veces habíamos leído la historia de Zaqueo y decíamos: qué padre, qué padre. Pero cuando tú ya lo empiezas a plasmar, a desmenuzar, como lo acabamos de hacer el día de hoy,
te estás dando cuenta que Jesús viene por ti, que Jesús está por el camino, ¿sí? Que es tu única oportunidad. Es tu única oportunidad de poder ir al encuentro de Jesús y decirle que te ayuda a que tu vida cambie. A lo mejor ahorita estás pasando por momentos complicados, económicos, salud, no sé, muchos pensamientos en tu mente, ataques del enemigo. Es el momento de dejar tu área de confort. Sal al encuentro de Jesús. Que Él te diga que quiere morar en tu casa, que es tu corazón. Saca toda la basura que hay en tu corazón y déjalo limpio para que Él pueda morar. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Pero tu vida tiene que cambiar. Y Zaqueo cambió. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo también era recaudador de impuestos y también robaba y no lo veían muy bien la gente de ahí de Judea y todo. No lo veían muy bien por ser recaudador y trabajar para los romanos. Pero Jesús pasó y en ese solo lugar pasó con un propósito de decirle: Mateo, sígueme. Y la vida de Mateo cambió por completo. Y fue uno de los 12 que estuvo con Jesús, de sus discípulos. La vida de Pablo: lo tumbó del caballo, estuvo 3 días ciego, mandó a Ananías a que le pusiera las manos para que Pablo pudiera ver, y le dijo: porque él va a ser instrumento mío. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y su vida ya no fue la misma. Y Pablo pidió perdón a toda la iglesia de Jesús porque él los perseguía y ahora él les predicaba del amor de Dios. Entonces hoy, Zaqueo, que me estás viendo, es un buen tiempo para que tengas ese encuentro con Jesús. Disfrútalo y que tu vida realmente pueda cambiar. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, felices de la vida de ver cómo Dios está trayendo más personas al grupo. Espero que todo lo que se comparta sea de bendición. Y no me quiero ir sin antes decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pero sobre todo, que Dios les dé paz. Bendiciones.